¿Cómo están mis estimados estudiantes y quienes todos nos están viendo en esta oportunidad? Pues nos reúne un otro tema para poder compartir con cada uno de ustedes. El tema número 5 es el que vamos a ver a continuación y ustedes ya deben tenerlo en sus manos, precisamente el material que les estoy enviando. No te olvides que tienes que llenar tu autoevaluación y también tienes que hacer tu mapa conceptual, también tu álbum, en base al tema que te estoy proporcionando. El título precisamente de este tema es el proceso de conquista, colonización y primeras sublevaciones. Para este tema he tomado como versículo o principio bíblico el versículo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden observar ustedes en su Biblia que realmente es un mensaje divino y que ha sido también una promesa divina el de poder ir a todas las naciones y predicar hasta el fin del mundo, es decir, hasta lo último de la tierra. La llegada de los españoles creo yo que no ha sido precisamente una coincidencia, sino que también ha sido un plan que no se escapa de la soberanía de Dios. Entonces vamos a ver este tema a continuación. Para poder iniciar, yo quisiera llevarles a las siguientes imágenes que he puesto como antecedentes, precisamente para poder explicarles esta parte del tema. Obviamente que tenemos que tomar en cuenta la llegada de los españoles, es decir, a Cristóbal Colón llegando a tierras americanas. Digo llegada de los españoles y no así descubrimiento, porque los últimos estudios nos han dado ese dato, es decir, antes de Colón llegaron muchas otras culturas a América. Y no precisamente Colón haya sido el descubridor de América, sino solamente haya sido alguien que llegó a América en el año de 1492, en la fecha del 12 de octubre. Entonces tenemos ahí a Colón llegando a América. Colón había venido aquí con 3 barcos bien enormes, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Qué es lo que pasa con este personaje? Llega a América y se instaura, por así decirlo, a lo que hoy podemos conocer Puerto Rico. El 5 de diciembre llega a esta isla que está en Centroamérica, ¿no? De ahí para adelante pues empieza toda su estrategia de dominio, pasan los años, llegan más españoles, llegamos al año de 1519 y aparece uno que es emblemático para los españoles. Les estoy hablando de Hernán Cortés. Hernán Cortés había sido aquel personaje que ha empezado a dominar precisamente todo lo que es Centroamérica, los mexicas, todo lo que tiene que ver con la cultura de los aztecas. Entonces, Hernán Cortés habría dominado todo este territorio. Pero por otro lado tenemos 10 años después a otro personaje también emblemático para ellos, ¿no? Estamos hablando de Francisco Pizarro, aquel español que partiendo de Centroamérica había venido a Sudamérica para poder dominar los pueblos, especialmente incaicos, ¿no? Estos dos a su vez realizaron una hazaña tremenda, dominar 2 pueblos los más importantes de América. Y ahí tenemos un mapa que nos da una mayor explicación cómo ellos han ido desarrollando su estrategia de conquista y dominación, es decir, colonización, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Españoles ambos, devotos de la Iglesia Católica, ambos estaban subordinados por el rey de España. Entonces son un poco de los antecedentes a grandes rasgos cómo ha sucedido esto de la conquista española o europea en América. Vamos a continuar, por favor. Todo esto había empezado así, que lamentablemente después nos damos cuenta que la riqueza o la intención de obtener más riqueza, porque ellos sabían y ya conocían del oro y de la plata, les había llevado a explotar al indígena. Y el indígena pues en algún momento ya no quiso vivir más así y desembocó todo en rebeliones, ¿no? Algo de lo que podemos conocer acerca de los antecedentes de la conquista europea en América. Hubieron 4 etapas especialmente en esto de la conquista de América. Y vamos a ir profundizando y puntualizando cada una de ellas. Primera etapa.
La primera etapa pues marca la llegada, ¿no? Cristóbal Colón llegó y esta marcó la primera etapa. Con él vinieron pues algunos clérigos y también algunos españoles de su tripulación, pero estos españoles no precisamente eran pues de la clase alta de España. Con él vinieron la peor gente que podríamos conocer, por decirlo así, de España. Ladrones, asesinos, y ya podrás imaginarte otra clase de personas más, pero de esta naturaleza, ¿no? La segunda etapa es marcada precisamente por la conquista. ¿Qué quiere decir esta palabra? De manera más profunda, cuando hablamos de conquista, vamos a hablar de dominio a la fuerza, es decir, utilizando los mecanismos que veas conveniente, tortura, podrías llevarle inclusive a la cruz, o sea, todo lo peor que puedas imaginar en un proceso de dominación llamado conquista, es decir, a la fuerza, ¿no? Y la otra etapa por la que pasó precisamente este momento de conquista o de dominio ha sido precisamente la colonización como tal. ¿Cuál es la diferencia de la colonización para con la conquista? La colonización ha sido dada de una manera más pasiva, más tranquila, no a la fuerza. Y ahí tuvieron mucho que ver los padres de la Iglesia Católica. Trajeron símbolos y con el pasar del tiempo, con la instrucción que ellos daban, porque ellos eran los primeros profesores aquí en América, han hecho poco a poco que los indígenas puedan ser sumisos, puedan ser devotos, en este caso pues de la Iglesia Católica, y así sucesivamente también al rey, ¿no? Entonces esta es la diferencia de la colonización para con la conquista. Espero que te recuerdes bien de estas palabras claves. Otra de las etapas de la conquista en América ha sido marcada por la evangelización. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema de la evangelización? Recordemos bien que una de las principales prioridades de la llegada de los españoles también ha sido el tema del evangelio. Porque cuando ellos llegaron aquí, llegaron con dos materiales bien importantes. En una mano agarrando la espada y en otra mano agarrando la Biblia. Entonces la evangelización marcó una de las etapas de la conquista en América. Es lo más importante que tú puedas entender que la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. La educación estaba en base a diferentes perspectivas de acuerdo a la orden religiosa a la cual se le designaba la tarea de educar, ¿no? Los jesuitas, mercedarios y demás, ¿no? Algunos más enfatizaban en la música y en el arte, otras más en la letra, pero había uno que enfatizaba más en el cuidado del indígena, estos eran los jesuitas, ¿no? Entonces miren, se ha ido dando de esta manera la conquista en América, marcada por estas 4 etapas. ¿Cuáles han sido las características precisamente de la conquista europea en América? Una de las características de la que tenemos que hablar es la repartición de territorio. Llegaron especialmente o principalmente 5 reinos poderosos en ese momento: España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. De estos, pues, la que más ha sobresalido ha sido la de España, obteniendo gran cantidad de territorio en toda América, y las demás pues a lo que podían, ¿no es cierto? Entonces miren, así se ha ido dando la repartición de territorio en nuestro continente cuando llegaron los europeos para poder conquistarla. Otra de las características que tuvo esta conquista ha sido el dominio militar, cultural, que han traído y que han hecho los españoles. Cuando aquí ya pues se ha empezado a dejar de adorar al dios Inti y se ha empezado a adorar al dios de la Biblia. Aquí se ha empezado a dejar de hablar quechua y se ha empezado a hablar español, inglés o portugués, según sea el caso, ¿no? Entonces, un dominio español. Y también comenzó un dominio militar, es a lo que me refería. Pero también comenzó un momento de esclavismo aquí en América, ¿no? Un periodo donde realmente creo que la mayor parte de los indígenas lo recuerda con mucho dolor, ¿no? En donde el español ha empezado a dar tratos inhumanos a los indígenas solamente por obtener más y más riqueza. Otra de las características de esta conquista americana tiene que ver precisamente con
exterminio de varios indígenas en tierras americanas, ¿no? No precisamente eran por guerras, como ustedes podrán observar, también eran por el trabajo forzoso que hacían ellos en la mina o en otro lugar, pero era forzoso, ¿no? Es decir, inhumano. No les importaba a los españoles muchas veces que el indígena puede estar bien o mal, o que si vivía o moría. Pero también había otro punto, además de todos estos que les he mencionado, las diferentes pandemias, epidemias o enfermedades que han traído aquí a América. ¿Te das cuenta que ya en ese tiempo se ha empezado a hablar de diferentes enfermedades? Y que no solamente es de este tiempo. Entonces mira, esto es lo que ha pasado. Traían enfermedades como la varicela y demás, pues los indígenas no estaban acostumbrados, su cuerpo inmunológico no estaba adecuado para poder soportar esta clase de enfermedades. ¿Qué ha pasado? Fallecieron. Entonces, esta era otra característica de la conquista americana. Y también podemos mencionar la desigualdad social, la escala de clases sociales. Arriba los españoles, después los criollos y mestizos, indígenas, negros y mulatos en la base de toda esta pirámide social. Bueno, estas han sido prácticamente algunas de las características más importantes de la conquista de América. Vamos a pasar a las causas. ¿Qué es lo que ha llevado a los europeos a venir hasta América y conquistar precisamente estas tierras? Una de las primeras causas tiene que ver con la obtención de nuevas tierras, la expansión del reino, ¿no? España especialmente estaba en un momento tan crítico que necesitaba precisamente poder expandir su territorio. Y entonces, ¿qué mejor para ellos poder observar esta parte del planeta, ¿no? Entonces ellos expandieron. Primera cosa, bueno, pues en Europa, España estaba pasándola muy mal, ¿no? No estaba al nivel de los otros reinos. ¿Qué más tenía? No tenía nada más que perder, ¿no? Además, lo habían cerrado el paso de las fronteras para poder exportar sus productos, las especies, hacia el oriente. Bueno, entonces se vinieron a este lado. Una de las causas para que puedan llegar a conquistar América. Otra de las causas tiene que ver con los recursos naturales, la alimentación. Los recursos naturales que han encontrado en América realmente les han llamado mucho la atención. Y no solamente eso, sino la tierra para poder producirla. Recordaremos, por ejemplo, a los portugueses que con la caña de azúcar que han traído y lo han plantado, lo han producido en Brasil, pues les ha ido muy bien. Se han dado cuenta que esa tierra es realmente apta para poder producirla. Entonces, han habido muchos casos similares a estos, ¿no? Otra de las causas ha sido precisamente la evangelización. Recordaremos que la Iglesia Católica estaba pasando por un mal momento en Europa. Estaba perdiendo credibilidad, ya no tenía seguidores, y para ellos era importante tener otra gente que pueda seguir y creer en la Iglesia Católica. En Europa, lamentablemente, se estaba dando actos muy lamentables de la mano de la Iglesia Católica. Se estaba empezando a vender indulgencias. ¿Y qué era una indulgencia? Una indulgencia era un documento, ¿no? Un documento. Y el personal de la Iglesia Católica vendía indulgencia, indulgencia. Si quieres que tu tío se salve, que tu sobrino se salve, que tu abuelito se salve, compra esta indulgencia, ha de ser salvo, ¿no? Entonces, podemos nosotros percibir que la Biblia no dice que la salvación es por indulgencias, es por creer en Cristo Jesús. Y había un grupo llamado los Reformados que se han parado fuertemente ante la Iglesia Católica, que era una institución muy poderosa, y han dicho: no es así como ustedes están predicando, no es el mensaje, no es el evangelio de Cristo. Y entonces la gente ha empezado a no creer más en la Iglesia Católica, y de esa manera estaba empezando a ser reducida su grupo de creyentes. Y qué mejor, una nueva tierra para poder evangelizar una vez más, ¿no? Entonces son algunas de las causas para que se dé la conquista en América. ¿Qué es lo que ha pasado precisamente después de la conquista? Tuvo que haber consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias hubieron? Primera consecuencia: delimitación territorial, partición territorial, ¿no? Cada reino tenía su territorio, y aquí empiezan a nacer las instituciones en América.
las capitanías generales, los virreinatos, las audiencias, por ejemplo. Bolivia tenía una de estas, la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces se empezaron a repartir. Políticamente, la primera consecuencia fue la repartición de tierras. La otra consecuencia, la pelea entre España y Portugal, ¿no? España peleando por el territorio, Portugal también, ¿no? Entonces ahí había realmente una contienda donde han empezado a participar el Papa de la Iglesia Católica, de limitar la tierra, quién se queda con cuál. Así que concluyeron en que al oriente Portugal se iba a ser acreedor de esta tierra y al occidente España, ¿no? Bueno, de todas maneras España tenía gran cantidad de tierra, ¿no? Otra de las consecuencias tuvo que ver a nivel social. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha empezado a predominar lo que podemos llamar culturalmente el idioma y la religión, ¿no? Ya dejando de lado lo que es el quechua y todos los idiomas nativos que existían en América y enseñando el latín, el español, ¿no? Pero otra de las consecuencias a nivel social que podemos mencionar son las distintas sublevaciones, rebeliones a causa del maltrato de los colonizadores, ¿no? Aquí no solamente tienen que ver indígenas, sino también criollos y mestizos. Ellos no podían ser españoles porque no eran no han nacido en España, nada, sino que ellos han nacido en América, aunque sus padres sean españoles. Esto les bajaba de categoría. No podían acceder a altos cargos como los españoles. Entonces, ¿qué ha pasado? Sublevación, ¿no? Ahí tenemos los diferentes gritos libertarios con la participación de los indígenas. Y obviamente los indígenas tenían por su parte varias sublevaciones, Tupac Katari, Tupac Amaru y demás otros que vamos a ir viendo de manera rápida más adelante, ¿no? Otra de las consecuencias en cuanto al aspecto demográfico, ¿qué ha pasado? El 90% de la población indígena había sido muerta, ¿no? Que ha dejado de existir el 90%. Y para ese tiempo, América tenía una población mayor a la de Europa. Les han empezado a matar, les han empezado a torturar, pero no solamente ha muerto por guerra, sino también ha muerto por las diferentes enfermedades, ¿no?, que se vivía aquí en América, ¿no? Estas enfermedades y epidemias que han sido traídas por los españoles, pero no solamente por eso, sino que también por la explotación que sufrían en los diferentes trabajos forzosos. Cambios demográficos. A causa de esta colonización, muchos españoles o europeos han venido a habitar América, muchos de ellos. Entonces, en algún momento hubo una gran población en América. Un dato bien importante: en tiempos de la colonia, Potosí se catalogaba como la ciudad con mayor población en el mundo, ¿no? Y todos hablaban de Potosí, era el centro de atención en ese momento. Todos querían venir a vivir a Potosí. Entonces, cambios demográficos. Otra de las consecuencias podemos decir en el aspecto económico. ¿Qué es lo que ha pasado en el aspecto económico? Las consecuencias en el aspecto económico tienen que ver más que todo con la agricultura y la ganadería. ¿Qué ha pasado con la agricultura y la ganadería? Precisamente se han empezado a exportar y a importar muchos productos. Venían de Europa, venían de América a Europa y así sucesivamente. Y esto ha generado también grandes impuestos primeramente y después ha generado también grande movimiento económico, ¿no? Entonces son algunas de las consecuencias económicas como parte de la conquista en América. Todo esto ha llevado lamentablemente a que se den las sublevaciones. Las injusticias han hecho que en algún momento un grupo de hombres indígenas o criollos se levante, se ponga firme y diga: aquí ya no vamos a soportar más este trato. Pero no solamente ha sido la única causa. A continuación vamos a ver algunas causas para que se den los movimientos de sublevación, precursores aquí en América. Entonces vemos, por ejemplo, la primera es la injusticia que se ha vivido socialmente hablando, ¿no? Ahí tenemos a la clase privilegiada, a la poco privilegiada, a la menos privilegiada, ¿no? Una injusticia tremenda. El criollo se ha cansado de ser criollo o mestizo. No podía ser igual que el español.
Beneficio para él, pues tener un grito libertario, ir en contra española. Y cuando expulsaron a los españoles, ellos se quedaron como los amos y señores de este lugar, ¿no? El indígena pues sigue siendo parte dominada, se podría decir, ¿no? Sigue siendo. Entonces, obviamente los indígenas sufrían tanto, había una injusticia tremenda en ese tiempo y ha sido una de las causas para las diferentes sublevaciones. Otra de las causas tiene que ver con el monopolio comercial que existía en ese tiempo, es decir, todo lo que salía de América, todo tenía que ir únicamente a España. No podía ir a Gran Bretaña, no podía ir a otras colonias. Y de España recién, ¿no?, partían a Inglaterra. Recién. O sea, este era un monopolio, todo era para la corona española. Otra de las causas para que se dé precisamente las sublevaciones han sido el hecho de poder analizar un poquito lo que pasaba en el tema de la inversión. Es decir, todo lo que tiene que ver con la industrialización solamente era para España, poco o nada para América. Entonces han empezado a invertir en España, han empezado a fabricar o a instalar fábricas tremendas en España y en Europa, pero no así en América, ¿no? Caso similar a lo que pasaba aquí en nuestra tierra. Han empezado a explotar Potosí y pues no querían vivir en Potosí, querían vivir en Sucre, ¿no? Entonces la mayor cantidad de gente se ha ido a vivir a Sucre, ¿no? Igual en tiempos de la colonia. América, pues para explotarlo, pero para poder vivir preferían España, ¿no? Entonces esta ha sido una de las causas también para que se den los diferentes movimientos precursores, sublevaciones en América. Y obviamente tienen que haber aquí los diferentes líderes indígenas, ¿no? Líderes indígenas que han visto el maltrato que sufría su pueblo y el maltrato que ellos mismos han sufrido y que tenían que hacer algo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Caunabo, uno de los líderes indígenas que se ha rebelado ante los españoles en 1494, 2 añitos después de la llegada de Colón, ¿no? Y tenemos a otros más aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Enriquillo, aquí tenemos a Atahualpa, aquí tenemos a Tupac Katari, ha sido muerto por 4 caballos, obviamente Tupac Amaru también ha sido igual, de la misma manera asesinado. A Piguaki Tumpa, ¿no?, uno de los líderes más emblemáticos del oriente boliviano, son las rebeliones a causa del maltrato que han sufrido el pueblo indígena. Estimados estudiantes y gente que me está observando a través de este medio de comunicación virtual, vamos a concluir diciendo que el tema de la conquista, colonización y las primeras rebeliones tuvieron que ver precisamente con la llegada de los españoles a América, su conquista de manera pasiva o forzosa, pero que esto ha repercutido en las diferentes sublevaciones, más que todo indígenas, para ir en contra del impuesto y del maltrato que ellos sufrían. En algún momento los criollos y mestizos se han dado cuenta que también ellos eran víctimas y se han unido con todos los indígenas para poder dar los diferentes gritos libertarios en América. Bolivia, Argentina, Chile, Venezuela. Paradójicamente, el primer grito libertario que se ha escuchado en América ha sido en Sucre, en la Real Audiencia de Charcas, en Charcas. Pero hemos sido el último país en liberarnos del yugo español, en 1824. En 1825 solamente ya era la formalidad para poder decretar a Bolivia como un país libre del yugo español. Esto a su vez ha significado que en todo este tiempo pues suframos diferentes sincretismos, es decir, mezclas a nivel cultural, económico, racial, en todo aspecto. Y el cuadrito que ustedes ven ahí lo pueden observar en la Casa Nacional de Moneda, en donde refleja un sincretismo cultural religioso. Miren, ahí los españoles han puesto a la Virgen María, haciéndoles creer que el Cerro Rico, a los indígenas, ¿no?, que el Cerro Rico es pues la Madre Virgen María, la Madre Tierra, como ellos llamaban, que ya no era Madre Tierra, de esto para adelante va a ser la Madre María, Virgen María. Más arribita ellos han puesto al sol, que para los indígenas era el dios Inti, pero los españoles han dicho, no, este es el dios de la Biblia.
ven cómo tienen todo relación. Trataron de poder hacer esta especie de imagen para poder hacerles creer o llamarles al evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Sincretismo, toda una mezcla, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos podido ver, conocer a través de este tema, mis estimados estudiantes y quienes me están viendo a través de este medio virtual. Invitarles a que puedan, por favor, proceder a la realización de su mapa conceptual, a la realización de su álbum, y también no te olvides de llenar la autoevaluación que te voy a enviar, ¿sí? Será hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga en este tiempo difícil. Es necesario acercarse al Señor, es necesario poder una vez más contactarnos con nuestro Padre Celestial, agradecidos, porque estoy seguro que si estás viendo este video es porque te has despertado con vida un día más, y eso es un hecho por demás importante para poder agradecerle al Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Será hasta otra oportunidad. No te olvides de hacer tus tareas.